Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Digital Bank Latam TV, un punto de encuentro, un punto de conversación con temas que son relevantes y que están cambiando las distintas industrias, tendencias, transformación digital, innovación y sobre todo inteligencia artificial. Pero antes ya de entrar en el tema que nos convoca el día de hoy, quiero dar algunos puntos y algunas reflexiones con respecto a lo que he estado leyendo durante la última semana. Así como la inteligencia artificial nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a ser mucho más eficientes, nos ayuda a mejorar nuestros procesos, también se abre una oportunidad para que las empresas queden expuestas a ciertos fraudes, a ciertos manejos inapropiados con respecto a sus datos y, por supuesto, también con respecto a su reputación. Si vemos algunas estadísticas en Latinoamérica del año 2025, más del 50% de las investigaciones que se están haciendo en la industria financiera están relacionadas a algunos fraudes que se hicieron con inteligencia artificial. Si miramos otros datos, por ejemplo, temas de fraude relacionados con algunas tecnologías mucho más robustas como clonación de voz o como identificación o identidad sintética, incluso a través de videoconferencias, esto aumenta un 200% durante el año 2025. Y si miramos de alguna manera también las estafas, el año 2025, solamente ese año, aumentaron más de 1.200% aquellas estafas que se hicieron con algún tipo de herramienta digital, versus solamente un crecimiento de 200% la estafa relacionadas de alguna manera con herramientas tradicionales. ¿Esto qué implica? Implica que efectivamente estamos de alguna manera expuestos y que las organizaciones obviamente tienen que tener estas conversaciones de manera estratégica. Pero no solamente esto abarca a la industria financiera o aquellas que trabajan con datos, sino que hay otras industrias que son un poco más desconocidas incluso de cómo funcionan. Por ejemplo, el mundo de la inmobiliaria o el mundo incluso más específico del tema de los arriendos de bienes raíces. Y eso es lo que vamos a estar conversando con un invitado de lujo el día de hoy, que nos va a explicar cómo hoy día se está trabajando estos distintos modelos y, por supuesto, también cómo la tecnología no solamente ayuda a resolver un problema, sino que produce disrupción en estos modelos y también ayuda de alguna manera a mejorar o a abordar este riesgo. Sobre todo que en Chile hay un elemento bien interesante con respecto a esta industria inmobiliaria del arrendamiento. Si uno mira también la estadística en Chile, alrededor del 35% de las personas arrienda el lugar donde vive, incluso comunas acá en el Gran Santiago, llegan a un 72%. Por lo tanto, el tema de validar la documentación y de alguna manera validar quienes están arrendando nuestros bienes raíces se vuelve súper importante y hoy día la manera tradicional, verificar a través de visualización manual, ¿no es cierto?, se vuelve mucho más compleja por todo lo que significa, ¿no es cierto?, la tecnología y cómo se pueden modificar algunos documentos para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera cambiar los datos. Así que no se separen, volvemos en un minuto con este gran invitado que nos va a teorizar y nos va a contar sobre todo este mundo del inmobiliario y sobre todo de arrendamiento de bienes raíces. No se vayan, volvemos en un minuto. Bueno, ya estamos de regreso en Digital Bank Latam TV para abordar un tema que personalmente para mí es bastante desconocido. Por eso el invitado que tenemos hoy día es de lujo, una persona que está involucrada en el mundo inmobiliario y también en el mundo del arriendo de bienes raíces. Y ahí vamos a conversar con él no solamente del modelo de negocio y lo que significa, ¿no es cierto?, el tema inmobiliario. Sobre todo vamos a hablar de tecnología y cómo la tecnología también, así como decía hace unos minutos, puede ser un riesgo. Ellos lo visualizaron como una oportunidad también para disminuir ese riesgo. Así que quiero presentar a Jonathan Lamarck. ¿Cómo estás, Jonathan? Un gusto. Él es CEO y es cofundador de Woperty. Ahí muchas gracias. Woperty, que es una startup
¿no es cierto?, que resuelve problemas del mundo inmobiliario, pero no quiero adelantarme porque ahí vamos a conversar con Jonathan todos estos temas. Jonathan, muchas gracias por venir a este espacio de Digital Bank. Muy contento de conocer una temática que para mí, de alguna manera, es un poco desconocida, pero que afecta a un gran porcentaje de los chilenos. Hablábamos de porcentajes más, porcentajes menos. 35-40% de los chilenos hoy día arriendan donde viven. Pero antes de comenzar con la temática en cuestión, quisiera saber un poco de tu historia, cómo tú llegas a este mundo, digamos. ¿Siempre te llamó la atención el tema de la tecnología? ¿Siempre te llamó la atención el tema inmobiliario? ¿O fue algo ahí que fue un viaje que te fue llevando a donde está hoy día? Oye, bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. Encantado de estar aquí contigo y con ustedes, ¿vale? La verdad, cuando yo salí de la universidad y entré a mi primer trabajo, al poco tiempo me compré mi primer departamento de inversión. Y como que la vida me llevó para allá. No fue algo que yo como que estaba buscando. Un amigo me dijo, estoy comprando un departamento. Conozco al gerente de ventas de la inmobiliaria. Sentémonos con él y peleemos. Ya, pues fui, ¿vale? Y fui. Y en esa conversa nos fue súper bien y básicamente lo que empezamos a decirle que queríamos más descuento. Y él nos decía, si comprábamos más, nos daba más descuento. Claro. Y una hora después salimos de esa sala habiéndole prometido que íbamos a comprar 20 departamentos y que entonces el precio era espectacular. Y nosotros recién egresados a la universidad no teníamos ni un peso y básicamente nos miramos con mi amigo y dijimos, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Vale? Y lo que hicimos fue juntar 20 amigos. Pues. Lo que hicimos fue juntar 20 amigos, incluyéndonos nosotros. Volvimos y dijimos, mira, acá están las personas que van a comprar y compramos. ¿Vale? Y básicamente entonces partí como en el mundo inmobiliario, partí, o sea, a los 22, 23 años, partí con mi primer depa y de ahí fui como avanzando en el tiempo. Chile en particular tuvo una década que fue de lujo en el mercado inmobiliario, ¿verdad? Los precios subían, los arriendos eran rápidos, las rentabilidades eran buenas, arreglar los departamentos era barato y fácil de resolver. Los costos de operación, en particular en todo Chile, era todo mucho más barato que lo que es hoy día. Entonces, básicamente, esa era una ecuación que daba bien. Tu arriendo, pagaba tu dividendo, descontando todos los gastos que tenías y básicamente tenéis como un arrendatario que estaba pagando tu dividendo y tú, digamos que alguien te estaba pagando un departamento y que tú pusiste un pie. Exacto. ¿Vale? Mi primer departamento de dos dormitorios puse 20% de pie y esos 20% de pie fueron 6 millones de pesos. ¡Wow! Que hoy día tú dirías, hoy día es de loco, ¿verdad? Claro. Hoy día los costos operacionales del banco te cuestan 1,5. Claro. Y con los años fui metiendo así. Yo personalmente tuve como una carrera corporativa toda la vida. Trabajé en Procter & Gamble, en Kimberly-Clark, en Coca-Cola Company, hasta el año pasado. Y ahí tuve roles de todo tipo, ¿vale? Tuve roles de todo tipo, algunos más ligados a la tecnología, algunos menos ligados a la tecnología, todos súper ligados como al área comercial, ¿vale? Y Wooperty nace hace un par de años y donde básicamente yo y mis socios básicamente teníamos propiedades y habíamos vivido el dolor de lo que es tener tu propiedad vacía, que se arriende lento, que el arriendo no pague el dividendo, que arreglar las caras, que no tenías transparencia, que tú no sabías cuánto estaba pagando el arrendatario. Básicamente tú tenías una persona entre medio de tú y el arrendatario, un administrador que te decía, mira, pagó tanto. Claro, el administrador tradicional que la mayoría tenemos. Digamos. Exacto. Como problemas más chicos, como que los reajustes de IPC no se hacían cuando se tenían que hacer, pero tu dividendo sube en UF de verdad o no, el banco no perdona. Claro. Entonces se iban apretando los márgenes y después de la pandemia, digamos que cambió el ecosistema, ¿verdad? Chile vivió los últimos, no sé, 5 o 6 años ha tenido una inflación mucho más alta que en el promedio de los últimos 20 años. Las cosas se han encarecido, las tasas de los créditos hipotecarios subieron un montón. O sea, uno conoce gente que el 2021, 2020 compró propiedades con tasas de 1,5, 1,9%. Hoy día la gran promo del Banco Estado es que es 4%. Claro. ¿Sí? Nos volvimos mucho más riesgosos, los bancos subieron las tasas, más complejo solicitar un crédito hipotecario, por ejemplo. Más complejo, más inflexible, menos porcentaje de financiamiento. Pero nunca me olvidé esa época que el Banco Falabella sacó una promo que te financiaban el 110% de tu departamento. Wow. O sea, te decían, mira, te lo pago entero y te doy un 10% para que lo amuebles. Claro. Entonces, de verdad, tú no pongáis ni un peso. Y hoy día tenéis que pelear por el 80%. Y tenéis que cumplir así, pero a rajatabla acción. Básicamente, nosotros lo que nos pasó fue que fuimos viviendo ese dolor. Entonces se nos fue apretando, ¿verdad? Como las lucas, se nos empezaron a haber problemas, arrendatarios morosos que no pagaban.
difícil de saber si el arrendatario que estaba ahí como metiendo en tu propiedad era un buen o un mal arrendatario. Exacto, porque hay un riesgo no menor ahí de no solamente de no pago, sino que también de cuidado de tu inversión. De cuidado y de toma de la propiedad. Claro. En el fondo que te tomen una propiedad y que no te la devuelven. Y en esa época no había la ley que hoy día, Exacto. que igual no resuelve. Podemos conversar un poquito más adelante, pero, Buenísimo. pero básicamente como que fue como que, viste que como dicen que cuando las vacas son gordas, Claro. como que te alcanza la plata para todo, Claro. pero cuando las vacas son flacas, uno empieza a apretar y empieza a decir, a ver, ¿dónde hay una oportunidad acá? Exacto. Y así nace Woperty. Y así nace Woperty. Mira. Y así nace Woperty. Básicamente como de fundadores que tienen propiedades, que han vivido los dolores durante 20 años, dolores de todo tipo de administrar un activo de inversión, y que son las cosas que queríamos cambiar. Y nuestra mirada, digamos que yo diría que tiene dos pilares que son fundamentales. La primera es la transparencia. Y la transparencia tiene que ver que todo lo que pasa con tu propiedad, tu arrendatario, los cobros, todo está plasmado de cara al cliente. No hay nada que se le oculta, hay comunicación directa entre el arrendatario y el propietario si es que él lo quiere. Él tiene acceso a ver todo. Entonces, en la práctica, básicamente nosotros le prometemos transparencia al cliente de verdad. Sus documentos, los documentos del arrendatario, todo está colgado en el portal del cliente. El cliente mira y saca lo que quiera, ¿vale? Que es una práctica que no está hoy día en la industria. Y el segundo pilar, yo diría importante, es que nos proponemos resolver todas las cosas con tecnología. Y resolver con tecnología, y ahora podemos conversar un poquito más de algunos casos para que la gente entienda como hasta dónde uno puede estirar la tecnología, ¿vale? Claro. Pero resolver con tecnología tiene, a mi juicio de verlo, tiene varias ventajas. Desde la cara de Woperty es sencilla, es así modelos más escalables, ejecutas mejor, no dependes de personas, básicamente no tienes dudas que las cosas van pasando. Mientras que cuando estás en un modelo tradicional, tú tenés la duda, a ver, ¿mi administrador estará ahí llamando a cobrarle el gasto común o no está llamando? Porque debe 200 lucas vencidas del mes pasado O los de los últimos servicios 3 básicos meses. que me ha pasado a mí, por ejemplo. O de la cuenta a la luz. Hay una cuenta que está impaga. Paga. Y tú dices, chuta, Y ¿qué tú está dices, pasando? ¿alguien está haciendo algo o no? Claro. Es como alguien haga algo. Cuando tú tenés tecnología y las cosas las programás y todo lo trabajáis con robotitos o con agentes de inteligencia artificial, etcétera, digamos que no tenéis dudas que las cosas pasan. Pero de cara al cliente, yo lo veo como mejor ejecución, porque lo que te decimos que hacemos se hace. se hace. Y lo segundo, menores costos. Entonces, yo siempre doy un ejemplo como de cómo lograr, porque hay una percepción que a mi juicio personal en general es cierta, que es que mientras más barato, en general es peor el servicio, Claro. mientras más caro, en general es mejor. La percepción. En general, ¿verdad? Un plan de internet más caro te da más velocidad, un filete quizás es más suave que un guachalomo, qué sé yo, ¿vale? ¿Me entendés? Hay cosas. Pero cuando hay disrupciones importantes en las industrias, lográis romper esa dinámica. Entonces, déjame darte un par de ejemplos. Uber es un ejemplo de eso. O sea, tú pedir un taxi era caro, teníais todos estos problemas de transparencia del ¿cómo se llama la maquinita que te iba cobrando cada 200 metros? El taxímetro. Eso, el taxímetro. Yo entiendo, yo soy más viejo que tú, así que Bien. me recuerdo de eso. Eso. Yo también viví en un taxi, así que no. Entonces, siempre tenía la duda si el taxímetro de verdad estaba cobrando cada 200 metros o cada 190. Porque si cobra cada 190, te cobra 5% más, ¿cachai? Entonces tenéis esas dudas, que llegar era lento, te paráis en la calle y pasaban los taxis ocupados, etc. Entonces, básicamente tenía un producto que era peor, más caro. Llega Uber y básicamente tú lo que hacís es pides un servicio que llega donde tú estás, te busca, no camináis, no esperas, siempre está 5 minutos un auto y tenéis plena transparencia. O sea, tú antes de subirte al auto sabes exacto cuánta plata te va a costar el viaje. Claro. Entonces, básicamente te mejoran el servicio, te bajan los costos, entonces como un win-win para el mercado, ¿vale? Claro. Jonathan, a mí me parece interesante ese concepto que tú planteas de Uber, porque al final del día tiene que ver con la confianza y tú de alguna manera lo has señalado en más de una oportunidad en estos minutos de conversación. ¿Cómo Woperty se arma y empieza a generar confianza? Porque, claro, esto no es colocar tecnología que de un día para otro, ¿no es cierto? Muchas personas van a ir a ofrecer su departamento o su casa en arriendo, claro, y va a llegar un montón de gente, ¿no es cierto?, a tu plataforma a arrendarlo. ¿Cómo se gesta todo este primer emprendimiento? ¿Fue a través de un producto mínimo viable? ¿Cómo lo hicieron? Mira,
A ver, la confianza, en mi opinión, es que esto es igual que en las relaciones de pareja, se construye. En verdad, nuestra expectativa es que un cliente nuevo desconfíe de nosotros. Claro. ¿Vale? Si llega recomendado por alguien cercano, va a tener un grado de confianza más arriba, ¿vale? Claro. Pero en la práctica, básicamente, es ganarse la confianza. ¿Y cómo te ganáis la confianza? En mi opinión, de dos maneras. Primero, buen performance. O sea, cumple lo que prometes. Buenísimo, que tiene que ver con la propuesta de valor. Exactamente, cumple lo promete. Y la segunda forma que te ganéis la confianza es siempre ponte en los zapatos del cliente. O sea, cuando el cliente tenga un problema, empatiza con él y resuélvelo de la manera que a ti te gustaría que lo resuelvan por ti. Entonces, la solución no es no tener problemas, porque problemas vaya a tener, ¿verdad? Claro. O sea, si un arrendatario decide dejar de pagar, el problema viene. El punto es cómo lo atajáis y cómo en el fondo estáis en la espalda del cliente, digamos, ¿no? Y como le decís, mira, acá yo estoy acá, yo lidero, tú me acompañáis y estoy contigo. Básicamente así construir la confianza. Y en la manera de desarrollar el producto, yo no soy de esos que creen en el producto mínimo viable. Ah, mira, qué ¿ya? interesante. En el fondo es la manera lógica de desarrollar, ¿vale? Tú vas desarrollando de a poquito, Claro. te vas comiendo el pastel de a poco, pruebas valor, si hay valor, avanzáis, si es que no funcionó, rearmas, ¿ok? Entonces, básicamente, sin duda esa es la manera correcta de desarrollar un producto, pero hoy día el cliente está expuesto a tantas soluciones buenas que un producto mínimo viable como muy mínimo, en la práctica no te gusta. Entonces, si yo te digo, te voy a hacer una app para pedir del supermercado y que tiene no sé qué beneficio, pero es un mínimo viable, es decir, es feo. Como los productos mínimos viables tienen que dar vergüenza. Claro. Si no, no es un mínimo viable. Así es. O sea, así como todo, la literatura siempre te dice eso. A ti te tiene que dar vergüenza mandárselo a tu mamá. Pero tiene que pasar por tu mamá. Tu mamá Claro. tiene que ser capaz, se llama mom test, ¿vale? Tu mamá tiene que ser capaz de mirar esto y ser capaz de jugar y lograrlo. Y lograrlo, pero tu mamá te tiene que decir, oye, pero está feo, como que tener oportunidades, tú lo puedes hacer mejor, ¿vale? O sea, que eso pasa un mínimo viable, ¿vale? Y en el fondo, a mí me gusta más como el concepto como que se llama Minimum Lovable Product, que básicamente es como el producto mínimo, pero que el cliente puede amar. Y eso no significa hacer todo increíble, pero sí que un cliente lo use y dice, yo necesito esto. Esto es lo que yo necesitaba. Los gringos tienen una frase que se llama como please take my money, que es como porfa toma mi plata. Claro. Es como tú tenías algo que yo necesito, toma, porfa toma mi plata porque yo necesito eso, ¿vale? Exacto. Entonces construimos en esa lógica y eso no significa como hacer un super producto en cada cosa que nos metemos, pero sí no significa tener claro dónde está el dolor del cliente. Entonces mira, ¿cómo desarrollamos en Woperty? Porque básicamente Woperty es una compañía de tecnología que resuelve el arriendo de administración de propiedades. Pero desde una perspectiva, desde como la tecnología es el camino, pero el vehículo que pasa por encima de ese camino es resolver el dolor del cliente. Claro, la tecnología es como tú dices, el vehículo. Es el camino nomás, es el camino, es la herramienta. En la práctica uno puede decir, no el fin. En la práctica uno puede decir al cliente que le da lo mismo. Como, bueno, mira, claro. es como que tú preguntís cómo calentaron el plato en el restaurante. Exacto. Digamos que yo quiero que esté rico y que esté calentito. Claro. ¿No? En la práctica, si lo calentaste con un horno súper poderoso, no sé, me da lo mismo, ¿vale? Claro. La tecnología termina siendo como cuando el cliente lo termina entendiendo bien, como que te creen más, como que, ok, te creo un poco que puedes lograr lo que haces con el precio que cobráis, ¿vale? Pero básicamente, y con el equipo siempre somos así. Me traen una idea, la primera pregunta que yo hago, ¿qué dolor del cliente resuelve? Claro. No resuelve un dolor del cliente, pero nos va a resolver que tal persona del equipo no tenga que hacer esto. No lo vamos a hacer. No, o sea, la decisión o el pipeline está armado en base a resolver primero un dolor del cliente y luego algo nuestro internamente en Woperty. No primero, siempre. Siempre. Porque la magia ocurre cuando tú resuelves los dolores del cliente de la forma, con un modelo operativo que también resuelve el tuyo. Entonces, no es hacer como, ok, hago A y después me resuelvo yo B. No, es cómo encuentro un producto que en el fondo resuelve ambas. Vuelvo al ejemplo Uber. No hay nadie en la compañía Uber que está organizando que tu driver llegue para acá y que tú te subas al auto y que viajes. Claro. No hay nadie en Uber trabajando en eso. Claro. Entonces, en el fondo, ellos pusieron un modelo operativo que te resuelve tu dolor y a la vez resuelve su modelo operativo. Claro, exacto. Y eso lo hace escalable, lo hace viable, y tú dices, bueno, Uber puede estar en todas las ciudades del mundo y tiene como beneficios para ellos, que en la práctica, si ahora hay un Uber en Tokio, a ti y a mí no nos da lo mismo, a ellos les importa, pero ellos encontraron un blend entre las dos. Entonces, la forma de desarrollar siempre es,
¿cuál es el dolor del cliente? ¿Cuál es la solución que necesita? ¿Cuál es la solución que resuelve ese dolor? Y después, ¿cuál es el modelo operativo que resuelve ese dolor de forma escalada? Entonces, no implementamos una solución que resuelva un dolor de una forma que no escala. Netamente interna, y además netamente interna. Exacto. Es que no genera no sirve. Y no sirve no solo por WooPerty. No sirve porque si es que no escala, tarde o temprano vamos a fallar para el cliente. Exacto. Porque si tú vas a un restaurante que sirve 10 pizzas al almuerzo y de la nada le pedís que haga 1000 pizzas, no las va a hacer. Porque no tiene un proceso escalado para hacerlo. Claro. Y ahí es donde pierde la confianza, digamos. Y ahí pierde la confianza. Es un elemento esencial para ustedes. Exacto. Y ahí viene como toda esa bola de nieve, que básicamente es lo que va a pasar en esta industria, que es que a medida que las empresas crecen, pierden su calidad de servicio. Entonces, porque en el fondo tenían un modelo que en realidad no tenía cómo escalar como de forma endógena, como desde adentro, ¿me entendió, no? Sino que como que cada vez que tú quieres crecer, tenés que ponerle más músculo, más gente, más computadores, más horas trabajadas, más personas que administren otras personas, y más gerentes que administran a las otras personas, y después procesos y abogados que vean la... Y tú termináis pasando, te das cuenta que termináis con organizaciones que el 70% de la gente lo que hace es administrar otra gente. Exacto. Y todo eso termina estando en tu costo y por ende en tu precio. Entonces hoy día la gente tiene propiedades que rentan 5% y pagan de administración 9%. Claro. Y en el fondo, y después que tenéis vacancia, y que después tenéis que pintarlo, y que después te cobran un corretaje. Y cuando tú haces tu balance sheet a fin de año, tú hubiese sido mejor poner esta plata, no sé, pues las acciones de Apple en Estados Unidos. Y ahí queda, y ahí está como un poquito atrapado, porque tampoco hay una solución, tampoco es tan fácil venderlo, y que hay ahí como entre tongo y los filos. Y decís, ¿y ahora qué hago? Y el cliente tiene un dolor no resuelto. Claro. ¿Cachai? Que era como, ¿entendí? Sí. Oye, y en ese sentido, lo que yo entiendo de WooPerty es que es bien disruptivo desde la perspectiva de que cambia el modelo de negocio actual de arrendamiento, porque de alguna manera, y tú me corriges, estamos sacando al corredor tradicional, ¿no es cierto?, de la ecuación. Estamos haciendo mucho más eficiente, mucho más barato para ambas partes, para quien arrienda y para quien también coloca estos bienes raíces para ser arrendados. Y en ese sentido, ¿cómo funciona WooPerty? ¿Cómo alguien que no conoce, ¿no es cierto?, dice, oye, mira, es interesante esto, ¿cómo yo podría, cómo es el camino, cómo este Customer Journey? Bien. O sea, la respuesta es sí, reemplaza al corredor tradicional, pero yo como, en el fondo somos un corredor, en el fondo lo que hacemos es resolverle el dolor del corretaje de la propiedad al cliente, ¿vale? Claro. De una forma distinta, todo lo que queráis, pero en el fondo terminamos reemplazándolo. Un propietario básicamente se puede venir a WooPerty con su propiedad vacía o con su propiedad arrendada, ¿vale? Si su propiedad está vacía, nosotros lo vamos a guiar y le vamos a hacer todo el proceso para arrendar su propiedad. Un equipo va a tomar fotos y básicamente todo ese proceso ocurre con tecnología. En promedio nos demoramos entre 4 y 6 horas en publicar, entre todo el setup listo para mostrar una propiedad. O sea, tú nos decías ahora, o sea, a las 2, a la hora que sea, a las 12 del día nos decís, quiero que publiquen mi propiedad. En un máximo de 6 horas en promedio va a estar lista, con fotos, con videos, todo con el sistema de agendamiento listo, todo para que se muestre, ¿vale? O sea, tenemos un montón de casos de propiedades que desde que el cliente nos pidió que le arrendemos, en 24 horas ese departamento estaba arrendado, pagado, contrato firmado, todo, ¿vale? Y de ahí en adelante todo el proceso como de agendamiento es todo autónomo, ¿vale? Okay. O sea, si yo ahora te puedo mostrar, si queréis en el celular, tenemos algo, no sé, 45.000 conversaciones activas de cualquier persona que nos chatea, que llega a través de Portal Inmobiliario, Mercado Libre, TokTok, WooPerty, la plataforma que queráis, pone que quiero visitar esta propiedad y básicamente es una experiencia conversacional, un WhatsApp. Quiero ir a ver esta propiedad, ¿cuándo quieres ir a verla? Cuando quieras. ¿Cuándo puedo ir a verla? Cuando quieras. Mostramos las propiedades cuando quieras. Cuando tú quieras. O sea, si tú ahora dices que quieres ir en una hora más, te vamos a decir que sí, el 100% de las veces. Sin excepción. No mostramos a las 3 de la mañana, claro, ¿vale? Pero en el fondo dentro de un rango horario que es como desde muy temprano hasta, no sé, 9 de la noche, te mostramos las propiedades. Y con una hora de anticipación, sin excepción. Y básicamente eso lo que hace es que mostramos mucho más las propiedades. Claro. Porque básicamente hay un mayor alcance de... Exactamente. O sea, tú te acomodás al cliente.
Hoy día, ¿dónde está la industria? La industria dice, ese departamento lo va a mostrar este jueves a las 3 p.m. Sí. Anda ya. Chuta, es que no puedo porque a esa hora estoy grabando un podcast en Digital Bank. Claro. Entonces no puedo estar a las 3 de la tarde ya. Entonces no puedo visitar tu departamento a las 3 de la tarde. Bueno, es que a esa hora tenemos 4 personas y lo vamos a mostrar a esa hora. Claro. Ese candidato se perdió. Así es. Y la verdad es que nadie tiene la flexibilidad para ir así. Y así es como lo resuelve la industria, porque si tú pensáis como la logística de estar yendo a Puente Alto, a Las Condes, a la Florida, qué sé yo, y estar moviéndote, el 25% de las personas que te dicen que van a ir no llegan. No llegan. Una tasa alta. Altísima. Entonces, básicamente, como que ahí hay harto que se resuelve y eso básicamente nos permite mostrarlo más, nos permite arrendar más rápido y nos permite también traerte un mejor candidato. Claro. Jonathan, está muy interesante la conversación, se nos pasaron volando estos primeros minutos. Dame un segundo para ir con nuestros auspiciadores y después me gustaría volver a este proceso donde ya conocimos más o menos esta primera etapa, pero después qué pasa o cómo Woperty resuelve el problema cuando ya, ¿no es cierto?, yo dejo en manos de ustedes mi departamento, mi casa y cómo se genera esa gestión. Así que no se vayan, volvemos en un minuto. Continuamos entonces conociendo a Woperty, esta solución. Me pareció bien interesante lo que nos hablaba Jonathan, nuestro invitado, de ser una empresa tecnológica que está de alguna manera resolviendo temas de la industria inmobiliaria. Conversamos en el bloque anterior más o menos de cómo era este primer approach, esta primera experiencia para comenzar a trabajar con Woperty. Jonathan, y luego que ya tenemos, ¿no es cierto?, esta primera interacción, que a mí me interesó, coordinamos esta reunión, esta primera visita, me decido, ¿cómo sigue esta experiencia de gestión luego en el día a día? Porque hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que de repente durante esta relación arrendatario-arrendador se produce el tema de los pagos, como tú decías hace un minuto, el pago de las contribuciones, el pago de los servicios básicos, toda esa dinámica, ¿cómo continúa este viaje? Bien, buena pregunta. En el fondo, el modelo está armado para que el dueño no se tenga que preocupar, ¿vale? Pues básicamente, como tú eres un espectador, donde a través de Woperty o en tu WhatsApp vais sabiendo en qué está cada cosa, cuál es el siguiente paso, etcétera, ¿vale? Entonces, como dueño está preparado, sí. La persona que visita, solo visita una persona que tiene sus papeles limpios en el mercado financiero. O sea, nuestro modelo de agendamiento, que es autónomo, verifica, para agendar te pide tu RUT, y en el fondo verificamos en línea, tenemos herramientas de inteligencia artificial y estamos conectados a hartas bases distintas de fuentes de información, donde básicamente en un periodo de algo como 3 a 5 segundos vemos si es que esta persona tiene deuda, impaga en el mercado financiero, si tiene mal comportamiento, si tiene tarjetas de crédito vencidas. Perfecto. Disculpa, ¿ahí solamente ustedes ven industria financiera o también se abren al retail y otras? Digamos que toda la industria financiera, y hay algunas cosas de retail que están y algunas cosas de retail que no están, ¿vale? Pero, por ejemplo, si es que no pagó su tarjeta de crédito de Ripley o de Falabella, sí. No podemos ver. Sí. Y en la práctica, básicamente, a las personas que tienen mal comportamiento de pago, ni siquiera le mostramos el departamento. Le decimos, mira, disculpa, por este motivo, y le decimos el porqué, para ser transparente, no te vamos a mostrar el departamento porque nuestra política es no arrendarte, porque no cumples con lo que nosotros buscamos. Una vez que él visita, y básicamente lo que le pedimos es solo RUT para visitar. Nada más. No te pido liquidaciones de sueldo, no te pido, porque básicamente todo ese scoring automático que hacemos es muy poderoso. Entonces, eso lo que hace básicamente es reducir la fricción de la visita. Claro. Porque mucho, como la industria te pide una liquidación de sueldo, cosas así. Si yo te pido ahora tu liquidación de sueldo, no sé si la tenía a la mano. Claro. ¿Me entendí? Y no necesariamente es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Disculpa, ¿y cómo de alguna manera ahí calculan esa capacidad de pago, digamos? Porque quizás yo puedo estar, ¿no es cierto?, todo limpio, bien, pero no tenés plata. Que no es tu caso, ¿verdad? Pero claro, mira, básicamente... un departamento, una casa que realmente no tengo la capacidad de pago. Sí, básicamente después de la visita, en el fondo entra un modelo distinto, 100% distinto al que venimos conversando, que básicamente acompaña al visitante, al postulante, digamos,
a que rellene todo lo que tiene que rellenar para que nosotros terminemos de hacer el análisis financiero. Entonces eso es un modelo que funciona real time, es decir, funciona el sábado, funciona el domingo, funciona de día, funciona de noche, donde básicamente vamos ayudando al postulante a que nos pase todo lo que nos tiene que pasar. Ya. Y eso en paralelo, tenemos como agentes de IA que van revisando y van cruzando con modelos de Woperty para ver un sinfín de cosas. Déjame decirte, creo que las más importantes. Sí, claro. Lo primero, que gane lo que tiene que ganar como para arrendar. ¿Vale? Y ahí básicamente tenemos métricas que tiene que ganar, cuántas veces el arriendo tiene que ganar para que lo pueda pagar. ¿Vale? Lo segundo, validar quiénes van a vivir en la propiedad. Es decir, nosotros no aceptamos que tú arrendes para que yo viva. No aceptamos. Y básicamente eso lo controlamos súper bien porque básicamente se ponen cláusulas y se le avisa al tiro. Si estás arrendando para otra persona, no te vamos a dejar mudarte el día de la mudanza. Entonces no lo hagas. Entonces no nos pases los papeles de otra persona. Que pueden ser verdaderos, ¿verdad o no? Claro. Pero que en la práctica le hicimos. Y entonces dicen, chuta, a mí no me van a frenar en el minuto 90 y va a ser un problema. Entonces el tipo desiste. Y estamos felices que ese tipo desista, ¿vale? Es súper común esto de que las personas arrienden con papeles de otras personas y te dicen que esa persona va a vivir en el departamento, obviamente, ¿vale? ¿O no? Como, ¿me entendió? Y después, básicamente, hay como modelos que cruzan que la data sea verdadera. Entonces, si tú me pasáis un certificado FP, nosotros podemos saber si ese certificado FP es válido o no. Porque podemos cruzar de forma autónoma con esa FP, con ciertos códigos y ciertas cosas, si que es cierto o no. Lo mismo con los certificados de DICOM, lo mismo con las liquidaciones de sueldo. Entonces, básicamente tenemos como una serie de modelos que corren en tándem, que básicamente van validando y le ponen un score a la veracidad de la información del candidato. Y básicamente el cliente no mira esto. Básicamente nosotros le mandamos al cliente lo que le mandamos a un candidato que pasó todos los filtros. Claro. Y la cuestión, Luis, es matemática. Hemos dejado arrendatarios fuera por 100 pesos de ingreso. 100 pesos. Y hay clientes que me dicen, pero bueno, ¿qué importan 100 pesos? Yo digo, técnicamente no importan los 100 pesos. Lo que pasa es que tú necesitas tener una fábrica que en el fondo en algún punto corta, y tú tengas un proceso donde la persona que te estoy proponiendo pasó todos los filtros. Claro, y la probabilidad muy baja de que ocurra algo. O sea, nos pasa todo el rato que dejamos, obvio que nos pasa gente que dejamos que tú decís, como mira, el margen fue chico y quedó fuera, pero esto es como no ir al Mundial por 2 puntos, claro, ¿cachai? Quedaste fuera. Tú decís, le hubiésemos ganado a Perú en casa, ¿cachai? En el fondo, básicamente, es como un modelo que está pensado como para traerte un candidato que sea excepcional. Claro, que en algún momento tienes que colocar el límite. El límite y básicamente como todo este modelo es autónomo y básicamente lo que termina pasando es que yo llego un lunes, no, mira, yo voy un viernes a la casa y da lo mismo. Tenemos 100 visitas para ese fin de semana, por decirte cualquier cosa, ¿vale? Llega el lunes, realizamos 200, ¿vale? En el fin de semana se agendaron, se mostraron, etcétera. Y yo miro y están todas las postulaciones ahí activas, en qué estado están, cómo se están completando, cuáles están listas para mandarse a los propietarios. Todas las que están listas para mandarse a los propietarios los ve una persona, uno a uno, hace un check final, ¿vale? Claro. Toda la tecnología, todo bien, hace un check final una persona y las va mandando, las vamos mandando. El cliente las va aprobando, se generan los contratos de arriendo automáticos, los firmáis digital, se generan los cobros automáticos, tu arrendatario paga, la reserva y todo el proceso que sigue es automático, el agendamiento de la entrega de la propiedad, etcétera, ¿vale? Todo en ese como espíritu, y te puedo dar un montón de detalle, pero todo ese espíritu. Y una vez que entregamos la propiedad, básicamente el propietario paga 5 lucas. Eso es lo que vale la administración en Woperty. 5 lucas. Y tenemos un plan único. La administración vale 5 lucas, 4.990. Sin importar cuánto valga tu departamento. Entonces tenemos clientes que tienen casas en la dehesa que valen 3 millones de pesos, gente que tiene centros de distribución, gente que tiene un estacionamiento en el centro. Todos pagan 5 lucas. Y ese sistema de administración cobra tu arriendo, hace los reajustes de UF, IPC, cobra los intereses por mora, lo persigue para que pague la cuenta de la luz, del agua, del gasto verifica común. los pagos básicos. Todo. Está todo enchufado en línea. Si es que no paga, le manda WhatsApp. Si no paga, llamadas automatizadas de teléfono. Si es que cumple como ciertos límites que no paga, cae en una lista de propietarios que los toma una persona, como para entender como casos especiales, porque la primera metodología resuelve como el 95% de los casos. Y básicamente hay una persona que resuelve ese 5%, y si no, sacamos al arrendatario. ¿Entendí? Entonces, de cara al cliente resuelve con 5 lucas y después puede asegurar su arriendo por 3 o 4% dependiendo de los planes que tenemos, ¿vale? Pues básicamente tú decís como, llega incluso un punto que tú dices, mira, ¿sabes qué? Si no paga, yo le digo esto a los clientes, le digo, si no paga, ¿qué te importa?
te vamos a pagar nosotros si tomáis seguro. Si no tomáis seguro y pagáis 5 lucas, te tiene que importar. Y en la práctica siempre queréis que te pague, ¿vale? Claro, pero en la práctica tú pagáis 5 lucas más 3 o 4% y tenéis tu departamento asegurado. Y si tu arrendatario no paga, nosotros te vamos a pagar el arriendo a ti y nosotros lo vamos a sacar y nosotros lo vamos a demandar y nosotros lo vamos a sacar con fuerza pública si es necesario. Y tú vas a estar por tu vida sabiendo que tu arrendatario no paga, sabiendo que Woperty te paga y que lo vamos a sacar, vamos a recuperar el departamento y este proceso comenzó de cero. Okay. Ahí me interesó ese punto de que entonces no solamente ustedes hoy día están en el mundo inmobiliario, sino que se transformaron también en un asegurador, ¿no es cierto?, de mi ingreso. Por lo que entiendo, también tienen esa línea de seguro. Eso empezó hace poco. ¿Cómo se dieron cuenta que era interesante y que el cliente lo necesitaba, digamos? El cliente, sí. Sí, la respuesta es sí. Siempre la mirada es dónde está el dolor del cliente. Sí, claro. Y el dolor del cliente es quiero que me paguen el arriendo para pagar el dividendo. Entonces, cuando te dejaban de pagar, era un dolor. Entonces, de ahí nace en el fondo la idea y la solución que está en la industria hoy día de cómo asegurar tus arriendos. Yo diría que el drama que tienen los seguros hoy en día en la industria es que son caros. Entonces, los planes con seguro en general, si tú salías a googlearlos, son caros. Entonces, tú dices, chuta, estoy pagando harta plata. Entonces, yo diría que ese es como uno de los desafíos de la industria. Nosotros estamos en un como patamar de precios mucho más abajo, no porque queramos ganar menos plata, es porque nuestro sistema de filtro que conversamos en este rato te permite tener mejores candidatos. Claro. Entonces, obviamente, que pagan menos. Ahora, yo siempre le digo, como en nuestros clientes, y esto no es en la industria, pero en nuestros clientes la gente nos deja de pagar básicamente cuando ocurren dos cosas en promedio. Cuando el arrendatario se queda sin trabajo, piensa que esto es como tu cuenta más grande, tu arriendo, o de las más grandes, no tengo idea, ¿cachai? Entonces, si tú dices, tengo que dejar de pagar algo porque me dejé sin trabajo, ¿qué dejo de pagar? ¿La leche del niño? Claro. ¿La comida? El que tengo que llevarlo a un médico, qué sé yo, o el arriendo, que con la ley se van a demorar 3-4 meses en sacarme y entre medio voy a conseguir pega y ahí veo cómo lo resuelvo. Dejo pagar el arriendo. Es lo primero que dejo pagar. Es tu cuenta más grande y en el fondo no pasa nada si es que no lo pagáis por 2, 4 o 6 semanas, ¿vale? Entonces, ese es el primer caso de impago y es difícil de predecir. ¿Cómo saber cómo sabemos si es que a ti o a ti te van a echar mañana, ¿cachai? ¿No? Claro. Entonces, eso es el primer caso. Y el segundo caso es eventualidades médicas importantes. Como, no sé, le dio cáncer a mi mamá, a mi tía, ni Dios quiera, ¿cachai? ¿No? Lo mismo que tú señalas. Hay priorización y yo diría que ingresos van para... Esos dos casos explican, yo diría que el 80% de los siniestros que tenemos nosotros de seguro. Nosotros. Por eso yo siempre les recomiendo. Entonces, básicamente, sí, Woperty es una compañía que siempre va a ir migrando y pivoteando hacia donde resuelve el dolor del cliente. Básicamente, eso es. Entonces, así vamos aprendiendo, juntándonos mucho con clientes y entendiendo qué necesita él. Uno de los dolores del cliente era el precio. Entonces decía, mira, mi casa cara o mi apartamento caro paga el doble que mi apartamento barato, pero la pega que hacen es la misma. ¿Por qué me tienen que cobrar el doble? ¿Dale? En un seguro arriendo uno entiende, pues porque lo aseguráis el doble de precio. Entonces asegurar un BMW obviamente que es más caro que asegurar un Toyota, todos lo entendemos, ¿verdad? ¿O no? Entonces básicamente por eso tenemos un modelo ahí que en el fondo es como super streamline y que básicamente resuelve con tecnología todo el proceso. Eso no significa que tú como dueño no vayas a tener a alguien para hablar. Tú tenés un chat, los dueños tienen un chat que dicen hola y te contesta el 100% de las veces una persona. Lo que pasa es que mi expectativa es que los dueños no tengan que hablar. Claro, ¿no? Claro. Es como que la cuestión ande por un caminito solo, me llega mi plata, me avisan, tengo todo tan claro que no tengan que hablar. Pero estamos ahí para los dos, estamos ahí para los clientes. Buenísimo. Jonathan, ¿y cómo hoy día ustedes están abordando el tema de la nueva ley de protección de datos, ¿no es cierto?, que viene ahora en el mes de diciembre? Fue un cambio importante, eso han tenido que invertir. ¿Cómo lo van a resolver? Porque hoy día, ¿no es cierto?, obviamente uno coloca los datos porque está interesado en que ustedes les presten el servicio. Claro. Pero también hay otros conectores que ustedes a lo mejor en algún momento esos conectores van a tener que hacer algo o van a tener que certificar algo. ¿Cómo lo están viendo eso? ¿Cómo lo están trabajando? Mira, me da risa porque mi socio me tortura con ese tema, ¿vale? Mi socio CTO, que lleva la tecnología de la compañía, me tortura con ese tema. O sea, noticias, estamos trabajándolo y estamos como haciendo un muy buen mapeo de dónde tenemos que ejecutar cambios. Por lo que vimos, no hay tanto cambio que hacer. ¿En qué sentido? En el sentido de que todas las conversaciones que vienen de arrendatarios las originan los arrendatarios. Perfecto. Ellos nos hablan a nosotros por primera vez. Y
y desde cara de propietarios, básicamente probablemente haya alguna información legal que cambiar, seguro hay cosas que hacer ahí, pero nosotros no tenemos nunca le escribimos a una persona que no nos dio sus datos para que le escribamos. Entiendo. ¿Me entendí? Nunca, o sea, ni siquiera estoy hablando de comprar bases de datos, no, es como nosotros vamos a contactar a la persona que nos pidió que le contactemos. Claro. Y tenemos canales para eso, nuestro Instagram, nuestra página web, canales donde en el fondo tú dejáis tus datos y el botón dice quiero que me contacten. ¿Me entendió, no? Entonces básicamente porque de verdad que nada más terrible esas como empresas spameras que te llaman. O sea, a mí me llama, no voy a decir el nombre, pero mi compañía de teléfono me llama para que me cambie a la compañía de teléfono, pero yo ya soy cliente de ellos. Claro. Entonces me llaman de mi compañía para que me mueva y yo le digo, pero este teléfono al que llamaste es tuyo. Claro. O sea, de verdad no puedo hacer nada más. Es que yo lo tenía registrado como era otra empresa. En el Excel no, ¿Qué hago, no la cachai? actualizaron. No, acá, o sea, en el fondo como jamás, ¿cachai? Entonces, sí, nos falta todavía terminar de entender y ejecutar y vamos a cumplir con todo lo que hay que cumplir. Pero hoy día yo te diría que yo creo que estamos como un paso adelante en nuestras políticas de no ser spameros, de no pasarle la data de ningún cliente a ningún ser humano o empresa Claro. que no corresponda. O sea, básicamente como cumplir lo que tú quieres que hagan con tus datos, ¿cachai? ¿No? O sea, si yo te doy mi número de teléfono para que nos tomemos una cerveza, eso en verdad no te da el derecho a tú dar mi número de teléfono a otra persona, ¿cachai? Claro, exacto. Lo que corresponde es que tú me preguntes, oye, tengo un amigo que tiene esto, ¿le puedo dar tu número? Sí, listo. Eso es lo que a ti te gustaría. Bueno, llévalo eso a la lógica empresarial. Así es. No es más que eso. Jonathan, y ustedes se plantearon, que me gustó mucho ese concepto, se plantearon como una empresa tecnológica, ¿no es cierto?, que resuelve problemas en una determinada industria. Sí. En ese sentido, ¿cómo la tecnología aporta a Wupperty? ¿En qué línea? Yo a la introducción hablaba del tema, por ejemplo, de fraude y cómo eso, a medida que se van digitalizando las empresas, obviamente también se ven expuestas a eso. En tu mirada, la tecnología, ¿dónde ha ido, ¿no es cierto?, marcando diferencia y ayuda a esta mejor experiencia? Buena pregunta. A ver, la tecnología es como el medio como resolvemos todo, Claro. ¿vale? O sea, como que nosotros tenemos un dolor, nos metemos en una sala y decimos cómo resolvemos esto y solo pensamos en cosas con tecnología. Sí, yo te decía antes de partir esta entrevista, te decía el día, nosotros si que tenemos que pintar un departamento lo pintamos. El día de mañana nuestra idea es pintar los departamentos con drones que pintan departamentos y que en 30, 60 minutos sean capaces de pintar un departamento y dejarlo perfecto. Y, o sea, hoy en día los cohetes vuelven de la luna y caen paraditos en el lugar claro. que tú decís, ¿verdad? Yo no la chunto con una pelota de básquetbol al aro y los flacos traen ahí Claro. un cohete. Entonces, la tecnología del medio. Yo diría que han habido hitos de tecnología muy importantes en los últimos años, ¿vale? Y yo te diría que hay uno de ellos o dos de ellos que yo te diría que en el fondo beneficia mucho a Wupperty. El primer hito es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nació cuando, en 2024, Sí, 2023, 2024, cuando tú dijiste, alguien vino y te dijo, oye, bájate una cuestión que se llama ChatGPT y le preguntáis lo que queréis y te contesta. ¿Cachai? Que no tiene nada de tiempo. Claro. Es súper nuevo. Entonces, ese es un hito. Y básicamente eso como que permea nuestra organización en todo sentido. No solo tiene que ver con cómo tú puedes hacer experiencias conversacionales, sino que tiene que ver cómo haces el desarrollo de software. En el fondo ya nuestro equipo de software ya no está todo el rato escribiendo código, sino que tiene herramientas de IA que escriben el código por ellos, herramientas de IA que lo prueban, herramientas de IA que simulan flujos para encontrar fugas y así sucesivamente. Entonces la IA es un beneficio. ¿Y por qué es un beneficio para Wupperty? Porque mi competencia no la tuvo. Exacto. Como nuestra competencia, si tú me nombras cualquier administrador o arrendador de propiedades que trabaja con tecnología, en el fondo como vienen de antes, como que tienen como un sistema legacy como de la era antigua, ¿cachai? ¿No? La tecnología antigua, donde escribían todo, donde había muchas cosas que no se podían hacer, ¿vale? Y eso básicamente nos da velocidad, nos da agilidad. Wupperty es un producto que nació como más chiquitito con inteligencia artificial. Claro. Entonces está todo preparado para... Son nativos. Es nativo ya. tecnológicamente. Entonces está todo preparado para que montes cosas de inteligencia artificial sobre el corazón de Wupperty, ¿vale? Yo diría que ese es uno de los hitos. Y el segundo hito, yo diría que es donde estamos nosotros hoy día, es que en el fondo una cosa es una IA donde básicamente tú le preguntas algo y lo busca una página web y te contesta, o tú haces un agente que es especialista en algo. Pero básicamente nosotros hoy día estamos en cómo armamos un cerebro que pueda trabajar o pensar igual que tú. Y donde ya no haces flujos,
Ya no es un río que tú dices, mira, el cliente lo llevo por acá, después pasa Claro. por acá, después pasa por acá. Básicamente, ¿cómo hace un cerebro que tiene un ejército de soldados, que son agentes, y donde ese cerebro es capaz de pasarle la pega a la gente que él quiera? Y eso lo estamos llevando a dos partes importantes del negocio. Lo primero, en cómo interactúas con el cliente. Ok. En cómo interactúas con el cliente. El cliente te puede hablar de como múltiples dimensiones a la vez. Te Sí. puede decir cómo arriendan, Claro. cuánto valen, ok, vayan a tomar fotos, las llaves las tiene el conserje, pero vuelve para atrás. No me quedó claro tu seguro de Exacto. arriendo. Entonces, básicamente, como un cerebro logra como orquestar muy bien esas No un conversaciones. proceso lineal. Hoy día, Exactamente. sino Igual que cómo funciona el ser humano, Claro. ¿cachai? Si ahora de la mitad de la conversación te diría, oye, pásame un vaso de agua, tú me entendís perfecto Claro. lo que te dije. Entonces, eso yo diría que es un cambio. Y el segundo cambio es cómo desarrollar código. que- Y básicamente hoy día nosotros estamos en un proceso donde estamos saliendo de desarrollar código y estamos entrando a un proceso donde el código se desarrolla solo. Entonces, yo siempre le mando a mi señora, le mando como videos de los computadores que tenemos en la oficina, que los dejamos corriendo toda la noche, ejecutando toda la noche el código de lo que nosotros estuvimos trabajando y explicándole lo que tenía que hacer. Y desarrolla solo. Y nosotros llegamos el día siguiente en la mañana y nos encontramos con 5.000 líneas de código probado, testeado, con flujos hechos, todo hecho. Pero en el fondo nuestro cerebro, ¿dónde está? Como en definir el producto. Ok. ¿Cachai? ¿No? Definirlo exactamente. Jonathan, interesante esa lógica porque desde la perspectiva del crecimiento de la organización tiene un potencial enorme cuando tú te paras desde una capacidad que es la tecnología que puede resolver un problema a un mercado, pero eso te deja un abanico inmenso de cómo resolver desde la tecnología Tal cual. otros mercados u otros problemas de otros mercados que son totalmente distintos. Y hoy día lo vemos siguiendo el ejemplo de Uber, que se metió en el tema de la distribución, ¿no es cierto? Cuando tú compras en el supermercado, ¿no es cierto? Y tiene se que ver con la metió en el pedido de comida, En el y se pedido metió de en comida. el envío del paquete, y ya Exacto. no solamente todo el eso taxi. basado en tecnología, digamos. Tal cual, No, tal no cual. sabían del negocio, pero resuelven ese problema con Y el tecnología. futuro de Uber, y ellos siempre lo supieron, era la conducción autónoma. Claro, exacto. Y ya Entonces, lo tienen en Estados Unidos. Y en el fondo, como la tecnología no estaba ahí, dijeron, ok, necesito a alguien que me maneje el auto por Exacto, mientras, por mientras. pero el día de mañana, bueno, todos los autos que están en la calle van a ser autónomos. Oye, Jonathan, y en ese sentido, en tu experiencia, ¿cómo ves a Chile con respecto a este mundo, ¿no es cierto?, tecnológico y este mundo del tema inmobiliario? Conversábamos también antes de cámara. No sé si nuestros hijos de 10 años van a ser capaces, ¿no es cierto?, de comprarse un departamento, un bien raíz, con las condiciones que van a estar en, qué sé yo, 20 años más. ¿Cómo ves a Chile en ese aspecto? Y conectaría inmediatamente con la pregunta, ¿cómo sueñas, ¿no es cierto?, a Woperty en 5 años más? ¿Dónde se ven? ¿Para qué vamos a ir en 30? O sea, vámonos a algo más 30. concreto y Obvio. más deseable. En 30 espero estar jubilado, voy a tener 70. Pero Woperty tiene que seguir. O sea, mira, las ciudades, básicamente, a medida que va el desarrollo económico, el suelo se pone más caro y la mano de obra se pone más caro. Y ambas cosas, básicamente, lo que dice... Y se pone más escaso los suelos, menos paños para construir. Básicamente, todas esas cosas, sumado que la regulación en general es cada vez más exigente, encarecen las propiedades. Y eso crece a una tasa mucho más alta de lo que crecen los sueldos en promedio. Claro. Entonces, básicamente, como un mensaje totalmente desmotivante, a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más difícil comprar una propiedad. Claro. Básicamente como comprar una propiedad en el centro de Sao Paulo, de Nueva York, de Madrid. Son propiedades que tú veis y son carísimas, Claro. ¿cachai? ¿No? Otros departamentos chicos que valen, no sé, 700 millones de pesos, no sé, y tenéis que tener un ingreso loco. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que se va a encarecer y lo que va a pasar es que los mercados migran más al arriendo y Absolutamente. grandes fondos compran grandes cantidades de propiedades y los arriendan. Entonces, si es que queréis comprarte una propiedad, siempre es mejor más temprano que en 10 años más, ¿vale? Eso respecto ahí. Respecto a Woperty, nosotros queremos transformarnos en una solución global. Esa es nuestra mirada. Hoy día tú tenés en renta corta soluciones globales como Airbnb o Booking. Tú vayas a Turquía y te metías a Booking.com y tomás un departamento. Claro. No existe para la renta larga. No hay nadie que haya sido capaz de resolverlo. Esa es nuestra mirada. Nuestra mirada es convertirnos en un actor global de renta larga
que en el fondo en todas las ciudades del mundo está el dolor de arrendar una propiedad, ¿verdad? Claro. O sea, como que en Lima, en Lisboa, en Tokio, Absolutamente. en el fondo tenéis ese dolor. Entonces cada uno con sus matices. Entonces la idea para los próximos 5 años sin duda es expandir full Chile, expandir a otros países de Latinoamérica y ahí mientras más rápido se pueda, siempre y cuando mantengamos el foco en resolver el dolor del cliente. No hay problema. Oye, Jonathan, interesantísima la conversación. Yo personalmente no los conocía, pero creo que es un modelo bien interesante. Y si tenía alguna propiedad ahí, eso, ya sabéis de vamos a conversar, ya sabéis apagando que las tenemos que cámaras, conversar. Conversamos, exacto. Jonathan, ya para ir finalizando, porque se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido, te dejamos el espacio, ¿no es cierto?, para que tú puedas contar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, dónde los pueden encontrar y cómo pueden iniciar estas primeras conversaciones si están interesados en saber su modelo de negocio y, por supuesto, arrendar o colocar en arriendo su propiedad. Encantado. Bueno, nada, la gente que nos mira, de verdad, muchas gracias por el tiempo y por mirarnos. Nos pueden encontrar en woperty.com. Ahí tenemos un chat. Siempre te va a contestar una persona, no un agente de inteligencia artificial, no un robot, siempre una persona, ¿vale? Entonces, y encantado de resolver ahí sus dudas, lo que necesiten, estamos ahí. Y a ti, Luis, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Estuvo muy buena la conversación, entretenida y Buenísimo. feliz de venir. Esa es la idea. Jonathan, muchas gracias nuevamente por venir a Digital Bank Latam TV. Y bueno, estoy seguro que a futuro, ¿no es cierto?, en el cortísimo plazo te vamos a tener de nuevo acá contándonos la expansión de Whopper. Feliz, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes por sintonizarnos. Recuerden, todos los sábados, 20 horas por UCB Televisión. Y luego queda, ¿no es cierto?, en nuestro canal Digital Bank Latam TV de YouTube. Así que ahí, por favor, suscríbanse. Ya somos más de 10.000 suscritos en esta comunidad para que no se pierdan ninguna de estas interesantes conversaciones. Muchas gracias. Nos vemos pronto.